Buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el presidium el compañero Carlos Nieto de la Alcaldía Tlalpan, desde Jalisco nos acompaña el compañero Salvador Zaragoza. Desde el municipio de Guasave, en el estado de Sinaloa, nos acompaña el compañero Ricardo Román Camacho. Desde el estado de México nos acompaña nuestra dirigenta y hoy diputada local electa, Celina Trujillo. Desde la Gustavo Madero nos acompaña un compañero líder joven, Omar Bustos Guerrero. Desde el municipio de Valle de Chalco, en el estado de México, nos acompaña Jesús Cruz Mesa. De la alcaldía Iztapalapa nos acompaña otro compañero joven, Luis López. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Juvenal Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Hola, gracias, buenas noches a todos. Bueno, vamos a empezar hoy nuestra participación hablando de nuestra moneda, el peso mexicano, que bueno, ahorita atraviesa por su peor nivel desde mediados de junio de este año, con todo y que nuestra moneda es la 15ª moneda más negociada en el mundo, la tercera más negociada en este continente, solo detrás de Estados Unidos y Canadá. Al día de hoy, 5 de agosto del año 2024, se encuentra en 19 pesos con 25 centavos al cierre de la jornada. Y bueno, esto vamos a tratar de explicar las causas. Aquí estamos, por principio de cuentas, la inflación al quinto mes para nuestro país se ubicó en 4.65%, cuando el objetivo del Banco de México es del 3%, es decir, un poco arriba. Los alimentos se han incrementado su costo por ahí de casi un 6%, el 5.71%. Y esto, bueno, el que los alimentos se hayan incrementado sí es una situación preocupante, puesto que 4 de cada 10 mexicanos se encuentran en pobreza extrema, es decir, es muy caro consumir alimentos. Y bueno, el precio básicamente depreció por las cifras del empleo en los Estados Unidos. La Fed o Reserva Federal de Estados Unidos recortó su tasa de interés en un intento por evitar una recesión económica. Vamos a tratar de explicarlo más a detalle. Y bueno, como bien dije, el tipo de cambio de nuestra moneda frente al dólar subió desde el viernes pasado a niveles más elevados desde enero de este año, llegó a 19 pesos con 17 centavos por dólar. Y bueno, si hacemos un recuento en los últimos 18 meses, no se tenía un dólar realmente tan caro. Se pudiera pensar que esta situación deriva de la incertidumbre política, es decir, todos los aspectos vinculados con la reforma judicial y el resto de las reformas del llamado Plan C, esa pudiera ser la causa de la incertidumbre que presionara la paridad cambiaria del peso frente al dólar. Sin embargo, en esta ocasión las razones son muy diferentes. Aunque la incertidumbre política existe, hay aversión al riesgo y se ha reflejado en muy diversos mercados. Y vemos qué ha pasado en estos últimos días. Por un lado, el retroceso en algunos índices muy importantes como el Dow Jones, que perdió un 3%, el Standard & Poor's, que cayó un 3.8%, y el Nasdaq, que disminuyó 5.5%. Los retrocesos no solo se limitaban a las bolsas en los Estados Unidos, puesto que ocurrieron casi en todo el mundo. Aquí, ¿cuál es la importancia de estos índices? Bueno, el índice Dow Jones mide el promedio industrial, que es un indicador bursátil que rastrea el desempeño de las 30 empresas más grandes de los Estados Unidos. Este es un indicador clave de la fortaleza del mercado financiero y uno de los índices de referencia de renta variable más cotizados en el mundo. Y bueno, ¿qué significa el precio Dow Jones? Bueno, si el precio Dow Jones está aumentando,
significa que una empresa o grupo de empresas específico está experimentando ganancias, lo que se refleja en el precio del índice general. Por el contrario, si el precio del Dow Jones está disminuyendo, significa que las empresas del índice están experimentando una caída en el precio. Bueno, y este índice fue creado por dos periodistas estadounidenses, Charles Dow y Edward Jones. Ellos fundaron una empresa desde 1882, la empresa Dow Jones and Company. Entonces, bueno, desde esa época este índice es consultado por muchas personas y nos indica evidentemente los valores o las compras de productos industriales. El índice Standard & Poor's, esta es una agencia de calificación de riesgo también estadounidense, y bueno, en una división Standard & Poor's Global publica informes sobre investigación financiera y análisis de acciones y bonos. Standard & Poor's es conocida por sus índices bursátiles como el estadounidense Standard & Poor's 500 y el canadiense Standard & Poor's TSX y el australiano Standard & Poor's ASX 200. Bueno, esta empresa o este indicador es considerado como una de las agencias de calificación de crédito más grandes junto a Moody's y Fitch Rating. Standard & Poor's publica un gran número de índices bursátiles que abarca todas las regiones del mundo. Este índice inicia en 1860 con la publicación de Henry Barnum Poor, que este libro compiló en su momento información completa sobre el estado financiero y operativo de las compañías de ferrocarriles en los Estados Unidos. A partir de 1906, Luther Lee Blake fundó la Standard Statistics Bureau, que proporciona información financiera sobre las empresas no relacionadas con el ferrocarril. Y bueno, es otra empresa que tiene mucho tiempo en el mercado estadounidense, igualmente goza de mucho prestigio. Finalmente, el índice Nasdaq, también este indicador lo que nos indica, él está conformado por un volumen de intercambio por hora que cualquier otra bolsa, con todas las bolsas de valores del mundo. Tiene más de 7,000 acciones de pequeña y mediana capitalización que cotizan en la Nasdaq. La Nasdaq tiene su raíz en la petición del Congreso de los Estados Unidos a la comisión que regula la bolsa de realizar un estudio sobre seguridad en los mercados. Es por sus siglas en inglés Security and Exchange Commission. Y bueno, la elaboración de este informe detectó que los mercados no regulados eran poco transparentes, razón por la cual la SEC propuso su automatización, y ahí surgió este índice en 1971. Y bueno, regresando al detonador de esta oleada de ventas de acciones y de búsqueda de refugios seguros por parte de los inversionistas, los datos del empleo al mes de julio en los Estados Unidos, que el viernes dio a conocer el Departamento del Trabajo, bueno, indican que los nuevos empleos creados en julio fueron solo para 114,000 personas, muy por debajo de la expectativa y una de las menores cifras de los últimos años. Ello efectivamente fue lo que disparó los temores de que haya un freno en la economía norteamericana, misma que no se hizo notar en la primera mitad o el primer semestre de este año, pero que quizás en el segundo semestre que estamos iniciando de este 2024 sea muy, muy evidente. Y evidentemente el peso mexicano este viernes pues fue pasado por la moneda más devaluada, pero no fue la única. El efecto sobre nuestra divisa y nuestra economía realmente es muy complejo, y ello pareciera ser un argumento para fortalecer a otras monedas frente al dólar, que daría rendimientos más bajos con relación a otros mercados. Para México esta es una mala noticia, el que la economía de los Estados Unidos pueda frenar. Bueno, esto lo que nos indica es que se podría acentuar la tendencia a la baja de nuestras ventas externas. Ya en junio de este año las exportaciones totales de México retrocedieron por ahí de 1.57% respecto al mismo mes del año pasado. Así que nuestro país perdería su principal ingreso de divisas y eventualmente desaceleraría aún más su crecimiento. Esta expectativa le pegó a nuestra moneda en su cotización frente al dólar. Y bueno, aquí evidentemente la pregunta obligada es desde hace meses si la cotización encontrará un tope o existe el riesgo de que siga en ascenso. Bueno,
híjole, si tomamos todos estos factores externos que se suman otros de carácter interno, como la aprobación de las reformas constitucionales, como la judicial, que eventualmente erosionan la confianza de los inversionistas. Bueno, híjole, predecir la paridad con tantos factores que la condicionan, cualquier pronóstico es como realmente una apuesta. La realidad es que el entorno internacional se ha vuelto muy complejo, tan así que, bueno, no solo el peso es la única variable financiera a la cual está afectando, sino también a las bolsas y otras monedas en el mundo. Es muy probable que esta semana que inicia siga la volatilidad y, bueno, todo esto tiende a estabilizarse en el corto plazo. En otro tema, hablando de las próximas elecciones en los Estados Unidos, pues bueno, los dos contendientes, Donald Trump y Kamala Harris. Donald Trump ya había sido criticado en internet por su frase empleo de negros, y bueno, en una nota del 2 de agosto pasado, en su participación en una convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago, el expresidente exclamó ante una sala llena de periodistas negros que los inmigrantes están tomando los empleos de negros. Sobre Kamala Harris, la primera vicepresidenta negra y asiática estadounidense, con el terrible y falso argumento de que casualmente se hizo negra hace poco. Su comentario textual decía que no sabía que era negra hasta hace unos días, cuando se volvió negra por casualidad, y ahora quiere ser reconocida como negra. Así que no sé si es india o es negra. Bueno, adicionalmente, cuando se le pidió que definiera lo que constituye un empleo de negro, afirmó que un empleo de negro es cualquiera que tenga un empleo. Eso es lo que es. Evidentemente, ante tal situación, Donald Trump se ha enfrentado a una avalancha de reacciones de demócratas expertos y el público en general por sus comentarios racistas. Tras su participación en el acto surgió el hashtag, en inglés When I Turned Black, que en español sería Cuando me volví negro. Comenzó a ser tendencia en lo que era el Twitter, y bueno, usuarios de las redes sociales se unieron para burlarse de sus desquiciados comentarios. Tan así que desde los Juegos Olímpicos, Simone Biles se burló de Donald Trump, declarando que le encanta su trabajo en negra. Simone Biles, después de arrasar en los Juegos Olímpicos de París, esta estrella olímpica ya se había ganado el título de gimnasta más condecorada de todos los tiempos en el equipo de los Estados Unidos, y afirmó: me encanta mi trabajo en negra. Publicó junto a un corazón negro en la madrugada del viernes pasado. Y bueno, es posible que el compañero de la candidatura de Kamala Harris, Mark Kelly, en una entrevista calificó los comentarios de abiertamente racistas y señaló que revelan que Donald Trump es un viejo desesperado y asustado. Sin embargo, por su parte, el compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, salió en su defensa con los argumentos de que qué bueno es tener un líder estadounidense que no tiene miedo de ir a lugares hostiles y responder preguntas difíciles. Creo que recalcó la naturaleza camaleónica fundamental de Kamala Harris. Bueno, pues hasta aquí el comentario y así las cosas. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto. Se integra con nosotros el compañero Librado Tarango, desde el estado de Chihuahua, y al cual le cedo la palabra. Buenas noches, compañeras y compañeros. Con el permiso del Presidium, nuestro líder, maestro René. Hay veces que dicen que es bueno que llueva para que se nos refresque la memoria, para saber de dónde venimos y para dónde vamos. Por eso hoy más que nunca estoy muy contento de estar en esta asamblea, esta organización que a través de nuestros líderes, nuestros compañeros, hemos aprendido bastante. Y yo quiero, en nombre del comité de allá de Chihuahua, dar un saludo fraterno a todos y cada uno de ustedes y una disculpa porque no pudimos asistir a la reunión nacional, porque como algunos de ustedes saben,
en Ciudad Juárez, Chihuahua, tenemos una invasión de tierras, de terrenos y de casas habitacional. Y justo ese día y el sábado previo a la reunión nacional teníamos la amenaza de un desalojo. Vaya pues una disculpa por no haber estado después de muchos años, de no haber faltado nunca a una reunión de esa naturaleza. Y me siento muy contento de estar aquí con ustedes esta tarde fresca y saludo con gusto a mi amigo el maestro. Y en esta ocasión pues me acompaña la compañera licenciada Liliana Aguilar, trabajadora de bienestar de Chihuahua. Compañeras y compañeros, decirles que hay muchas cosas por las cuales nosotros pudiéramos estar muy a gusto y celebrando pues cómo nos fue en el periodo de elecciones pasadas. Y bueno, pues nosotros en el norte siempre habíamos sido masacrados por la derecha. Y en esta ocasión quiero comentarles, si no es que ustedes ya lo saben, porque yo sé que casi todos los que pertenecemos a esta agrupación somos muy dados a estar informados. En esta ocasión no pudieron pasarnos por encima y ganamos las 2 senadurías por muy amplio margen. La elección anterior en la que se ganó la gubernatura por parte del Partido Acción Nacional, ganaron por alrededor de 500,000 votos. Y en esta ocasión nuestros candidatos al Senado, pues ganaron por 750,000 votos. Con eso quiere decir que si las elecciones hoy por hoy fueran en Chihuahua para el gobierno, nosotros fácilmente pudiéramos decir, como decimos allá en el norte, que tenemos la gubernatura en la bolsa con algunas variantes. Pero bueno, ahí vamos avanzando, compañeras y compañeros, y saludo también a mi compañera Celina con mucho gusto y con mucho afecto. Comentarles que no quiero ser muy largo en mi intervención porque a lo mejor faltan muchos oradores, me agarraron así de bote pronto, pero decirles que siempre somos noticia, antes así como les estaba diciendo porque nos aplastaban en las elecciones y esto y lo otro, y ahora en los Juegos Olímpicos también somos noticia, Chihuahua, porque resulta que un competidor de alto rendimiento, originario de Casagrande, Chihuahua, tuvo que ser adoptado en el estado de, como diría nuestro expresidente, en el estado de Nuevo León, o cómo le decía él. Bueno, ya no nos acordamos, qué bueno que olvidamos lo malo. Y hace 2 años que le quitaron su beca. Entonces cuando sale ahí que está en los primeros lugares, dice, no, pero yo tuve que irme del estado de Chihuahua y hacerme nuevoleonse porque tienen 2 años, 3 años que me retiraron la beca. Entonces imagínense la desvergüenza del gobierno panista, humanista, como se dicen ellos, hacer eso. Y tenemos una administración estatal en la que se gastan carretadas de dinero en publicidad, callando los periódicos, comprando noticias y dando falsas informaciones. Y bueno, pues esto es muy lamentable. Nosotros en la última entrevista que nos tocó que nos hicieran, ahí algunos medios de comunicación nos preguntaron al respecto, porque es muy lamentable el derroche de dinero que se hace en medios de comunicación. Y nosotros les comentábamos que para eso fueron electos, para hacer obra, que no la han hecho. Y si en todo caso, si hay mucha obra, ¿para qué utilizas el 30% del valor de la obra en publicitarla? Pues si para eso los elegimos, o los eligieron los que votaron por ellos. Entonces, las cosas van por buen camino en el norte y creemos que podemos seguir avanzando. Y esta noche no me queda más que agradecer el espacio que me dan para darles un fraternal saludo y un abrazo a todos y cada uno de ustedes
Y seguiremos avanzando sin duda con nuestro movimiento en cualquier parte de la República donde ahí se requiera la presencia de nuestro movimiento. Hasta ahí estaremos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias, compañero Librado Tarango, y un gran saludo hasta el estado de Chihuahua. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Salvador Zaragoza. Buenas noches, compañeros. Un abrazo a todos ustedes. Es un gusto volver a compartir este salón con todos ustedes, y más gusto porque cada vez veo que está más concurrido. En Jalisco seguimos luchando porque se repita la elección ante todas las irregularidades que sucedieron allá. La materia prima del revolucionario es la esperanza, por eso estamos en este movimiento y por eso luchamos. Les voy a informar rápidamente de las actividades para pues estar poniendo en la vitrina al movimiento allá en Jalisco. Estuvimos invitados en la Casa Obrera a un foro sobre derechos laborales, organizada por algunos sindicatos independientes, por el sindicato perteneciente a la corriente, a la CENTE, a la corriente del CENTE, de los maestros, al sindicato de las COBAEG, que se vieron muy interesados en seguir conociendo acerca de este movimiento. Ahí pues propusimos que conocieran este movimiento. Nos solidarizamos con los movimientos sindicales que están en esas luchas que cada uno de los sindicatos tiene. Y por otra parte también fuimos invitados a un conversatorio para la reforma del Poder Judicial, y ahí estuvimos junto con expertos juristas. Esto fue organizado por el Ayuntamiento de Tonalá, que es un municipio de la zona conurbada de Guadalajara. Pues ahí propusimos o planteamos que la reforma al Poder Judicial pues debe de ir más allá. También pues no nada más se debe reformar la administración de la justicia, sino también la procuración de la justicia, la atención a las víctimas, y desde que llegan con el Ministerio Público, con las policías, porque todos sabemos que desde ahí empieza a las víctimas a batallar en ese viacrucis cuando tienen que exigir justicia. También propusimos también más allá, pero ya en otro contexto, que todas las reformas tienen que ir más allá, como en su momento lo ha propuesto nuestro dirigente, el profesor René Bejarano, que se forme un constituyente y que tengamos una nueva constitución que respalde a esta cuarta transformación. Creo que eso es el paso más trascendente que tenemos que hacer y que tenemos que promover pues todos los mexicanos y nosotros como este movimiento. Bien, también por otra parte hicimos un recorrido allá, pues el movimiento armado pues nació con la Liga Comunista 23 de septiembre, que nació en Guadalajara,
y que se organizaron varios barrios de allá. Allá hicieron para conmemorar, para traer a la memoria esos movimientos, algunos murales, y ahí estuvimos presentes en ese recorrido, en los murales de un barrio que es San Andrés, que fue muy determinante, de otro barrio que es Analco, y como una forma de promover y rescatar la memoria, porque gracias a todos los movimientos legales, ilegales, dentro del contexto de la represión o en los partidos políticos, pues nos trajo a lo que ahora estamos viviendo, que es pues una transformación que le hace falta, pero pues la estamos trabajando. Así que a grosso modo, pues esto es lo que hemos estado trabajando allá en nuestro estado de Jalisco, invitando a otras organizaciones a que se unan a nuestro movimiento, y pues hemos estado pues muy activos en aquel estado. Muchas gracias y pues un gran abrazo de nuevo. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza. Y ahora nos vamos hasta Guasave, en el estado de Sinaloa. Le cedemos el micrófono al compañero Ricardo Román Camacho. Ok, muy bien, con su permiso, profesor, compañeros del Presidium, amigos todos, muy buenas noches. Soy el ingeniero Ricardo Román Camacho, vengo desde Guasave, Sinaloa. Soy hijo del compañero Santos Román, amigo de todos, y en especial de usted, profesor, el cual lo estimaba y lo apreciaba mucho. Él ahorita ya no está con nosotros, hoy precisamente tiene como unos 20 días que se nos adelantó en el camino. Tengo recuerdos de él, de que con entusiasmo hablaba del Movimiento Nacional por la Esperanza, de su proyecto social. Recuerdo cómo, por ejemplo, organizó a varios ejidatarios en varios estados, entre algunos de los compañeros por acá de Tlaxcala, como lo recuerdo quienes lo conocían en su generosidad y calidad humana. Fue un gran compañero y amigo, para mí un padre amoroso y para todos un hombre comprometido con su sentido social y profesional, un ser humano sensible que siempre buscó el buen vivir haciendo lo propio por los ideales del movimiento nacional para la esperanza. En lo personal me deja un gran legado que con su ejemplo y una gran responsabilidad que trataré de seguir, por tanto su proyecto social y político, tendiéndoles la mano a mis ahora compañeros de este gran movimiento. Pues profesor, quiero decirle que desde nuestra trinchera, allá en el estado de Sinaloa, allá vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros para que esto siga creciendo y siga floreciendo. Lo esperamos por allá, esperamos tenerlo en breve. Entonces, día con día, ahora que anduve yo ahí con mi señor padre, veo que se nos están sumando más y más personas. Ya son mucho más las personas que creen en este proyecto. Entonces, me voy a despedir de ustedes, no sin antes mandarle un saludo a mi gran amigo Rafa Guerrero, Pedro Araujo. Entonces, pues me despido de ustedes. Aquí tienen su mano Franco, un amigo, a la orden cuando anden por allá en Sinaloa. Y les pido de favor, pues un gran aplauso en la memoria de mi señor padre. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Ricardo Román Camacho. Y nos vamos hasta la Gustavo Amadero y le cedemos el micrófono al compañero Omar Bustos Guerrero. Muchas gracias, con su venia, profesor, con su venia, compañeros.
pues tengo el privilegio de hoy estar aquí representando a la comunidad de líderes juveniles que nos acompañan. De ese lado, los compañeros Víctor Kalasich, Armando Linares, le hacemos el reconocimiento que nos visita desde Tlalpan, algunos compañeros de Iztapalapa y Gustavo Madero sobre todo. Decirles que nuestro proyecto que estamos incursionando es un semillero para las juventudes. No tenemos otra intención más que acercar la política a los jóvenes. Hoy, desgraciadamente, la apatía política en la juventud ha transgredido bastante el tejido. Y a decir verdad, pues nosotros estamos tratando de recuperar, de retomar a esas juventudes que quizá están perdidas, que no han encontrado esa vocación política, y acercarlos con los líderes que de verdad propulsan estos proyectos, como el profesor René Bejarano. En algunas ocasiones hemos tenido reuniones y han salido buenos proyectos de estas reuniones. Y de verdad que estoy muy agradecido con el Movimiento Nacional por la Esperanza, porque ha sido más que otra cosa una plataforma que nos ha propulsado a llegar a muchos más jóvenes y sobre todo a muchos más espacios públicos. Que eso sin duda el mismo licenciado presidente lo ha mencionado en sus discursos. Requerimos un relevo generacional, pero verdaderamente capacitado, verdaderamente instrumentado. No podemos esperar que el futuro vaya bien en nuestro país si no tenemos un verdadero relevo y un relevo bien instrumentado. Eso es lo que nosotros estamos realizando en toda la Ciudad de México. Ahorita nos estamos moviendo, estamos atrayendo a más jóvenes. De igual manera, quisiera convocar a los jóvenes que en este momento se están conectando en las redes sociales a que se acerquen al Movimiento Nacional por la Esperanza y comiencen a incursionar en este trabajo. De verdad que estoy sumamente pues agradecido con el crecimiento que ha tenido este proyecto. El profesor no me dejará mentir, cuando nos conocimos hace 5 años, era yo y otras 2 muchachas. Posteriormente teníamos ya 10 personas y bueno, hoy ya somos 156 jóvenes. Gracias a Dios y a los líderes que nos han estado propulsando. Y pues bueno, esperemos que sembrando semilla en buena tierra, esta germine en fruto favorable para el proyecto de la Cuarta Transformación y para nuestro amado México. Que Dios los bendiga. Es un gusto. Omar Bustos. Muchas gracias, compañero Omar Bustos Guerrero. Y ahora nos vamos hasta Valle de Chalco, en el Estado de México, y le cedemos el micrófono al compañero Jesús Cruz Mesa. Compañeros, buenas noches a todos. Con su permiso, profesor, gracias a todos por estar aquí, gracias por permitirnos a nosotros tener este espacio. Yo me presento con todos ustedes, yo soy maestro en Derecho, Jesús Cruz Mesa, su servidor. Me encargo de la dirección de una institución académica del Centro Universitario de Práctica y Especialización Jurídica, que de igual manera, como lo hemos escuchado de nuestros ponentes, pues tenemos también la inquietud de estar minando el campo de la educación. Hemos tenido reuniones a últimas fechas a efectos de poder participar en los foros de todas estas reformas en el ámbito de la política nacional y sobre todo en el ámbito judicial. Están todos muy invitados, vamos a tener evento el día 6 de septiembre, nos hemos coordinado gracias a la extraordinaria labor que considero se ha venido haciendo para efectos de que nos reciban en la Cámara de Diputados. Hemos estado platicando con la diputada Evangelina Moreno, que nos ha hecho el favor de recibirnos a efectos de darle difusión a varios temas, dentro de ellos el tema del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que me ha comentado la diputada que ha sido un proyecto que se ha tenido
importante y nosotros lo hemos tomado a título personal porque el enfoque de nosotros somos un equipo multidisciplinario, ciertamente venimos de Valle de Chalco, de Ixtapaluca, de Amecameca, de Los Reyes, etcétera, toda aquella zona que a veces está un poquito olvidada del Estado de México. Yo pertenecí 14 años al Poder Judicial, y siempre como que todo se concentraba del lado de Toluca, del lado de Tlanepantla, y la parte oriente del estado estábamos un poquito más olvidados, y aquí en nuestro Movimiento Nacional por la Esperanza hemos encontrado cabida. Nos sentimos muy agradecidos, obviamente, con nuestro dirigente nacional, el profesor René, también con la diputada Dolores, también nos ha recibido, nos ha apoyado mucho, la diputada Evangelina Moreno también nos ha recibido, con nuestros compañeros enlaces y líderes nacionales, con mi compañero el licenciado Fernando Sánchez Reina, mi compañera la licenciada María Guadalupe Sánchez Barragán, etcétera. Hemos estado haciendo trabajo por toda esta parte en aras de poder generar no solo unas mesas de trabajo, ni tampoco la dinámica para ver lo de las reformas, sino tener una participación más activa. Hay mucho que trabajar en el tema de los procesos legislativos, hay reformas con leyes que están muy olvidadas. Apenas hace unos meses, el año pasado, salió esta reforma que tanto se pedía del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero hace falta mucho que hacer. Estaba comentando con la diputada Evangelina que también tenemos un rezago en materia agraria. En el tema de la ley agraria, es una ley que está muy rezagada, muy olvidada, y que hay muchas ventanas de oportunidad para trabajar. Estamos coordinándonos también para hacer ello, pero creo que lo que más nos hace sentir a nosotros agradecidos es que nos den la oportunidad de estar trabajando. Aquí de este lado, en las mesas que están en el centro, pues están mis compañeros, algunos son economistas, otros son contadores, psicólogos, abogados, y venimos a ponernos a sus órdenes también para incorporarnos al trabajo que haga falta. Nosotros creemos mucho que hay que minar el campo de la educación con acciones fuertes y tendientes al hecho de poder filtrarnos, como decía ciertamente el compañero, en la juventud. Yo me he dado clases desde hace como unos 10, 12 años a nivel licenciatura y maestría posteriormente, y he notado que tenemos un problema de apatía con nuestros jóvenes. Actualmente ya no es el mismo interés que existía antes por querer acercarse no solo al tema político, también al tema jurídico o al ámbito académico, que es lo que los llama o que es lo que los trae. Se volvió un tabú el hecho de estudiar para ser alguien, pero en realidad no saben por qué están estudiando. Y creo yo que es nuestro momento de actuar, y por eso es que me siento agradecido que nos den esta oportunidad de participar, y sobre todo que nos abran los campos de participación a efectos de poder acercarnos a todos ustedes. La verdadera intención de venir el día de hoy nosotros es ponernos a sus órdenes, ponernos a su disposición para efectos de que sepan que cuentan también con compañeros que podemos respaldar el trabajo que todos han estado haciendo. Escucho ahorita aquí de los ponentes de lo mucho que se habla de la reforma judicial, de lo mucho que se habla de las tendencias en el ámbito de la administración y de la procuración de justicia, pero considero que tenemos que hacerlo de una forma responsable. Nosotros vamos a iniciar el proceso de difusión del Código Nacional y las mesas de trabajo, también tocantes al tema de la reforma, y están todos cordialmente invitados. Muchas gracias a todos, y sobre todo muchas gracias por habernos permitido este espacio. Me reitero como su seguro servidor, y los esperamos muy pronto por allá, por la parte del Estado de México que nos corresponde. Son bienvenidos. Hemos llevado nosotros como embajadores de este movimiento la idea de estar también presentes por allá, porque no creo que se trate de una cuestión de nombres ni de colores, sino de un proyecto, ¿no? Y el proyecto tiene que ver con el hecho de estar sumando y despertando a esas juventudes y también a esas personas que tienen la intención de sumarse. Muchas gracias, compañeros, que tengan excelente noche. Muchas gracias, compañero Jesús Cruz Mesa. Ahora nos vamos hasta Iztapalapa y le cedemos el micrófono al compañero Luis López. Hola, hola, buenas noches a todos. Yo vengo a hablar un poquito lo que es la reforma judicial. Pues es un tema muy de moda, lo estoy viendo, y qué bueno que se está platicando ese tema. La reforma judicial, a mi punto de ver, tiene dos vertientes: la parte política y la parte de impartición de justicia. Ambas son importantes porque esto se ve reflejado en la vida de todas las personas, aunque no lo parezca.
En la parte política es muy importante porque el Poder Judicial últimamente se ha enfocado como un órgano conservador que ha sido un tope para las reformas que marca el presidente, el poder legislativo. Algunas veces estos topes han sido con excesos de sus facultades. En la parte de impartición de justicia se ve reflejada en la vida de todas las personas. Cuando una persona acude a un tribunal, muchas veces se topa con corrupción, con trabas, pero también hay que decirlo que esto es, le achacan demasiado al Poder Judicial que no le corresponde directamente. Acá nos hablaban de que parte de esto es por las fiscalías. Yo me iría un poquito más atrás, incluso en la formación de abogados. Acá platicábamos de la apatía. Yo egresé hace poquito de la carrera de Derecho y tengo que decir que en los movimientos de protesta estudiantil, los alumnos de Derecho éramos los menos. Nadie, de sorprendidas de que alguien de Derecho se sumaba a una protesta. La gente, y esto se ve reflejado en el servicio público judicial. Los estudiantes de Derecho valga se han derechizado demasiado, se han acomodado en un sector muy cómodo, poniendo al derecho por encima de la justicia. Y por esto es la mala fama que tienen los abogados ante la sociedad, la mala fama que tiene el Poder Judicial, los jueces, magistrados, ante el grueso de la sociedad. Es por eso que es importante impulsar una reforma judicial, pero muy bien pensada, porque yo lo pienso, la doctora Claudia Sheinbaum va a entrar hasta el mes de octubre, de ahí le quedan 6 años de gobierno. ¿Por qué la prisa de impulsar una reforma luego, cuando queda tanto camino y tanta importancia en este tema? El tema central es la reforma en el nivel federal, pero después van a seguir los poderes locales. Aunque hay muchos problemas en común, cada estado de México, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua tienen sus propios temas. Es por eso que yo pienso que debe ser paulatino y bien pensadas las reformas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Luis López. Ahora nos vamos hasta el Estado de México. Le cedemos el micrófono a nuestra compañera y dirigenta Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto compartir con todos ustedes esta asamblea semanal de nuestro movimiento. Comentarles que va a ser mi intervención muy rápida porque tenemos una agenda nacional bien interesante, bien importante. Estas actividades en las que se ha encauzado la participación de nuestro presidente y nuestra presidenta electa tiene una connotación bien importante en todo el país y nos da gusto verlos juntos, verlos haciendo acciones en conjunto, llevando una agenda, construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación, y es bien importante conocer todo esto que se ha dado a nivel nacional, y pues sabemos que esa parte pues la comparte el profesor y a eso venimos. Comentarles rápidamente el tema del Estado de México. La gobernadora, la maestra Delfina Gómez, está construyendo una infraestructura pública con perspectiva de género. Todas las acciones en términos de infraestructura, de transporte, de cualquier acción importante en nuestro estado, cualquier región de nuestro estado, tendrá que ser con perspectiva de género. ¿Cómo lo está haciendo? Pues la maestra está haciendo un llamado a todas las secretarías para que en cualquier acción estemos atendiendo el tema de las necesidades de las mujeres para su desarrollo. Es muy importante esto que se está haciendo porque en otros momentos no se tomaba en consideración esta perspectiva con la que muchas mujeres hemos luchado para la inclusión en todos los ámbitos. Comentarles también que la gobernadora la semana pasada y la antepasada estuvo en reuniones tanto con los legisladores electos como con presidentes municipales electos, también los que están en funciones, con la intención de presentar el plan de desarrollo.
del Estado de México. Este plan de desarrollo es un instrumento rector en la planeación estatal. ¿Y por qué es tan importante que lo conozcamos y que lo conozca la ciudadanía? Porque a partir de estos objetivos que tiene muy claros, el plan de desarrollo se estará aterrizando el presupuesto que será aprobado en próximos meses por la nueva legislatura y por supuesto para el desarrollo de a de veras de nuestro Estado de México. Aquí en este documento está plasmado, por ejemplo, las acciones de movilidad, las grandes obras que realizará el Estado de México o el gobierno del Estado de México a corto, a mediano y a largo plazo, pero que están y deben estar presupuestadas. Es un documento en donde se tiene pocos objetivos, hablamos de 94 objetivos, pero son objetivos claros para atender las necesidades que tienen los mexiquenses y se le ha denominado estos ejes los ejes del cambio. ¿Por qué? Pues porque llevábamos una ruta, se ha comentado el presupuesto todavía de hace un año, cuando ella asume la gubernatura, todavía se aprueba con respecto a etiquetados que ya estaban, a perspectiva que ya tenía el gobierno, porque ya tenía solamente un mes de haber entrado como gobernadora y ya el presupuesto estaba propuesto y no tuvo chance de hacer lo que tenía que hacer. Hoy, con esta tendencia del bienestar en todo el país, pues este presupuesto tendrá que estar enfocado al bienestar de las mexiquenses y los mexiquenses. Comentarles que julio es el mes con menor número de víctimas de homicidios dolosos en el Estado de México y es bien importante porque se ha venido con una dinámica que aquí lo hemos comentado, es la dinámica nacional en donde el presidente es parte su estrategia es conducir las mesas de construcción de la paz. Estas mesas que se dan todos los días a cierta hora de manera simultánea en todo el país, lo ha atendido muy claro la maestra. Veremos qué es lo que sucede ahora que llega la doctora Claudia y cuál va a ser la estrategia que traiga para atender el tema de la violencia, de la seguridad en todo nuestro estado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Comentarles rápidamente que el pasado miércoles el Tribunal Electoral del Estado de México ha concluido con mucho éxito la revisión de todos los asuntos pendientes y se han ajustado la legislatura. Morena, ahora en el recuento y en la asignación de número de diputados plurinominales, decide el tribunal quitarle un diputado al PRI de representación proporcional y entregárselo a Morena, porque así lo decidió el pueblo. Y en los números nos da la mayoría calificada entre Morena, Verde Ecologista y el PT. Así que son buenas noticias porque seguramente este presupuesto, pero también las acciones legislativas que siguen, tendremos la posibilidad de cambiar las cosas para el bien de todos y de todas. Comentarles rápidamente que en las actividades, pues como Movimiento Nacional por la Esperanza, pero también como diputada electa, me ha tocado ir a las comunidades a agradecer a todos nuestros electores en mi distrito, pues la confianza y decirles que pues no estamos sin hacer nada, estamos en actividades, estamos en revisión de los reglamentos, etcétera, etcétera, pero pues que nosotros asumiremos la responsabilidad a partir del 4 de septiembre. No quiere decir que no podamos atender, estamos dándole la atención necesaria a los temas que nos llegan, que urgen atender y con la condición hoy como diputada electa se nos abren más las puertas. La verdad es que estamos atendiendo este tema. Comentarles aquí con el profesor que haremos una revisión de compañeras, compañeros que se han alejado un poquito del movimiento. Estaremos estructurando en los siguientes meses, tenemos
un par de meses todavía para estructurar nuestro movimiento antes del fin de año y traeremos buenas noticias y cuentas a nuestro movimiento por parte de la dirigencia estatal. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros que están aquí presentes en esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 5 de agosto del año 2024. Agradezco a todas y a todos los presentes de diversas entidades de la República y particularmente a los integrantes del presidium, al compañero Librado de la hermana República de Chihuahua, Carlos Nieto de Tlalpan, a Chava, Salvador Zaragoza de Jalisco, a nuestro compañero hijo de Román, un abrazo afectuoso de Sinaloa, a Celina del Estado de México, a Omar de la Gustavo Madero, al compañero abogado de Chalco, ¿cómo te llamas? Se me olvidó. Jesús, perdón, a Luis López de Iztapalapa y de Tabasco, a Miguel y a todas y a todos ustedes. Estamos comentando hoy muchos temas que se requieren para el análisis y la línea política. En lo que ya se decía de la reforma al Poder Judicial, el presidente señaló que debe replicarse en los estados para que las y los ciudadanos elijan a jueces y magistrados, ya que en muchas ocasiones los gobernadores los imponen. Y habrá que evaluar hasta qué punto se puede avanzar, ya sea que se apruebe en la Cámara de Diputados la reforma, el Plan C, o incluso si es que por alguna razón se pospone o se difiere, pues se pueden avanzar en las entidades federativas. Por ejemplo, ahora que mencionó Celina, el Estado de México, pues ahí hay mayoría calificada y se podría reformar la Constitución local. Y así en muchas entidades en donde Morena tiene mayoría calificada. Desde luego, pues habrá que esperar el rumbo de la reforma constitucional federal, pero este es un tema que va a estar vivo durante muchos meses y quizás años, y seguramente se irá avanzando. Hay que recordar que en la época en que el PRI era dominante, el PRI siempre tuvo el control del Poder Judicial, al extremo tal que cuando Zedillo resultó electo presidente, cambió rápidamente a todos los ministros de la Corte, a todos los que había, e impuso nuevos nombramientos. Y el PAN, cuando fue y obtuvo la presidencia durante 12 años, fue nombrando muchos ministros a modo, algunos de los cuales ahora son precisamente los que se oponen a la Cuarta Transformación. El que haya un poder judicial afín al gobierno en turno no es algo que vulnere el equilibrio de poderes, pero sí le da continuidad y estabilidad al proyecto correspondiente. ¿Qué es lo que quiere la oposición? Pues resistir, tener un bastión desde un poder para, como lo ha venido haciendo, venir boicoteando o suspendiendo o retrasando la aplicación de muchos de los programas y políticas públicas del gobierno de la Cuarta Transformación. Eso es lo que está en juego y esperemos que pronto se vaya avanzando, ya sea de manera total o aunque sea parcialmente. En otro tema, se informó que del 9 al 17 de agosto el presidente López Obrador realizará una gira por el norte del país junto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum para inaugurar hospitales, la clínica del ISSSTE en Los Cabos, Baja California Sur, el hospital del IMSS en Ciudad Juárez, Chihuahua,
el Hospital de Culiacán, Sinaloa, y evaluarán el plan de Tepic, Nayarit. En lo que se refiere a las elecciones de Venezuela, el presidente reiteró que México esperará los resultados del cómputo de las elecciones en Venezuela para felicitar al ganador de la elección presidencial. Consideró que sí existen dudas sobre los resultados, se debe hacer un recuento de votos para transparentar la elección. Criticó el injerencismo de la OEA y la propaganda de países extranjeros contra el proceso democrático en Venezuela. Señaló que se debe respetar el resultado y la autodeterminación de las naciones. También hizo un llamado para que las protestas en aquel país se realicen de manera pacífica. Sobre este asunto habrá que comentar que el proceso en Venezuela lleva su calendario, va cumpliendo sus etapas. La primera declaración de resultados fue, como sucede normalmente, con el porcentaje de votos y de casillas contabilizadas que hasta esa noche se tenían. Hay que decir que, por ejemplo, en Jalisco, a propósito, el resultado de las elecciones preliminares, el PREP, se hizo con el 60 y tantos % de las casillas computadas. En el caso de Venezuela, el primer cómputo se hizo con el 80%, pero que ya se anunció el cómputo recientemente con el 100% de las casillas computadas. Por otro lado, se invitó a la oposición a la comparecencia con el Poder Judicial, porque hubo una comparecencia en donde la candidata o el candidato opositor pudo haber acudido y pudo haber, como dice en los medios, presentado todas sus pruebas, el 100% de las actas que dice tener, pero no acudió, entre otras cosas porque lo que se ha evaluado, se ha analizado, es que muchas de esas actas son falsas y que además se seleccionó una muestra en donde solamente se contabilizaron las actas donde la oposición había ganado. Y claro, si en México se hiciera así, pues se podría escoger en unas casillas de allá de Nuevo León, de San Nicolás, donde la oposición es ampliamente mayoritaria, o de aquí de la Benito Juárez, etcétera, y claro, habría un sesgo. Sin embargo, no acudieron a esa presentación. El poder electoral en Venezuela está en tiempo para presentar los resultados acta por acta, casilla por casilla. Hay que difundir cómo es el resultado en Venezuela. No es como en México, para que no se piense que es igual. Ahí hay urnas electrónicas, es como si se fuera a un cajero automático. Se presenta la tarjeta, se pone la huella digital y se vota. Y ya con eso se va al centro de cómputo. Y por eso los resultados están esa misma noche, porque ya ahí se están contabilizando. Y lo que se hace es que el votante recibe un ticket con el comprobante de su votación y ese ticket lo mete en una urna. Y si hay alguna discrepancia entre lo que la máquina dice, pues para eso están los tickets de la urna. Y ahí se comparan. Y no ha habido ninguna contradicción entre lo que dice la máquina, el cómputo electrónico, y lo que dicen las urnas, que esas son las que llaman las actas, que es diferente al sistema electoral mexicano, en donde efectivamente se cuentan voto por voto y luego se analizan, se hacen las actas, se mandan y se contabilizan hasta el miércoles siguiente. Y lo que se da a conocer antes es un programa de resultados preliminares y una muestra con una encuesta de salida, que es lo que se hace en México. En Venezuela están en tiempo para dar los resultados porque apenas ha sucedido una semana. Tengan, por ejemplo, lo que pasa en México. Se anunció hoy que
Claudia recibirá su constancia de presidenta electa el 14 de agosto. Es decir, la elección, ¿cuándo fue? El 2 de junio. Es decir, 2 meses y una semana después. Tampoco es algo que suceda anómalamente. ¿Por qué sucede? Porque hay muchas impugnaciones y se le tiene que dar curso a las impugnaciones, se tiene que calificar la elección y una vez que se haga, entonces se da el nombramiento. Esto es lo que se está haciendo en Venezuela. La derecha pues hace demagogia y la oposición en México hace demagogia. Voy a poner 2 casos. En 1988, cuando hubo la elección presidencial, el triunfo lo obtuvo el ingeniero Cárdenas. La Comisión Federal Electoral, que entonces presidía la Secretaría de Gobernación, dio a conocer que Salinas había ganado con más del 50% de los votos. Pero nunca se desglosó el resultado casilla por casilla. Fue un misterio. Nunca se dieron a conocer. Solo sumas, distrito por distrito. Es decir, solo cómputos parciales. Pero los resultados por sección electoral nunca se conocieron. Por eso se luchaba porque se preservaran los paquetes, para que se abrieran los paquetes y se conociera la verdad. Pero ¿saben qué hizo? Recuerden qué hizo el PRI con la complicidad del PAN. Quemaron los paquetes para que no quedara huella. Y yo era diputado federal en esos años, y ¿saben quién subió a argumentar que se quemaran los paquetes? Diego Fernández de Ceballos, que fue candidato presidencial del PAN. Ahora que están pidiendo que se haga el recuento voto por voto, también recordemos lo que pasó en el 2006. La diferencia entre López Obrador y Calderón oficial fue de menos de un punto, 0.56%, como un poco más de 200,000 votos. Estaba legalmente establecido que se contabilizara voto por voto. ¿Lo quisieron hacer? No. Nunca quisieron que se hiciera ese cómputo, porque seguramente podíamos haber revertido el resultado. Ahora, pues se está pidiendo por parte de la comunidad internacional, Gustavo Petro, el presidente de México, Lula y otros, que se den a conocer los resultados casilla por casilla. Seguramente se van a dar a conocer y ahí se va a conocer la verdad, pero aún conociendo esos resultados, no tengamos la confianza de que la oposición los va a aceptar, porque la oposición está en una maniobra mediática, están en un plan de desestabilización, como lo han hecho antes. No es noticia que en Venezuela intenten desconocer los resultados electorales o desconocer al presidente de la manera que sea. En 2002 le dieron un golpe de Estado a Hugo Chávez, no en una elección, lo detuvieron y estuvo preso. Solo la movilización popular permitió que lo liberaran y regresara a su poder. Durante muchas elecciones, el Partido Socialista Unificado de Venezuela ganó las elecciones y siempre lo han querido desconocer. Incluso hubo una época en que nombraron por la Asamblea Nacional a un presidente, Leopoldo López. Nunca operó ese nombramiento, pero ¿saben para qué sí sirvió? Para que los bancos extranjeros se quedaran con reservas de oro de Venezuela, que hasta la fecha tienen confiscadas en Inglaterra. Y siempre ha habido esa intentona por desestabilizar. Ya veremos cómo se desarrolla ese proceso, pero también no hagan caso de mucha manipulación mediática que hay, porque ahora está claro que Elon Musk, que es el dueño de lo que antes era Twitter y ahora se llama X, pues está del lado de las fuerzas conservadoras y no es raro revisar en esa red social que las informaciones circulan, pero que no pertenecen a los hechos que se están presentando verdaderamente.
Se pasan muchos videos que son mentira, que forman parte de una campaña mediática, que son de hecho de lugares distintos, incluso de años anteriores, pero se editan para presentarlos como si estuvieran sucediendo en este momento. Toda esta cuestión habrá que valorarla con cuidado y también tener una opinión al respecto clara y en su momento. En otro tema, el presidente confirmó que el gobierno de Estados Unidos estaba en conversaciones con el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, para una posible entrega. Sin embargo, reiteró que la información que se ha proporcionado desde Washington sobre la detención de los dos capos mexicanos ha sido limitada, por lo que aún hay muchas preguntas por resolver y hay mucha especulación al respecto. También yo sugiero que esperemos, porque el gobierno norteamericano pues es muy sigiloso y cuidadoso con la información que tiene y que da a conocer, y no siempre lo hace apegado a la verdad. Y también hay muchas versiones acerca de lo que sucedió realmente. Yo creo que vamos a tener que esperar algún tiempo para saber realmente cómo sucedieron los hechos y qué impacto tiene este acontecimiento, si fue una entrega pactada, si fue una traición o qué realmente sucedió en este caso, y también cuál va a ser el efecto que va a tener en la lucha contra el narcotráfico y particularmente si tiene o no efectos políticos. También acerca de la reforma del Poder Judicial, luego de que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, estimara que la elección de jueces, magistrados y ministros requeriría de un presupuesto de alrededor de 9.500 millones de pesos, el presidente López Obrador propuso que el Poder Judicial aporte los recursos de los fideicomisos que existen, los cuales ascienden a más de 20.000 millones de pesos, es decir, que con la mitad del dinero que tiene el Poder Judicial se podría hacer la elección que se está proponiendo. Se convocó para el 30 y 31 de agosto a realizar el primer encuentro continental de comunicadores independientes, informales liberal, dirigido a medios alternativos o comunitarios. En este espacio se analizarán los retos de la comunicación libre y alternativa del continente frente a la función de los medios de información y manipulación. Es muy importante este encuentro porque hasta ahora han habido intentos en diversos países de democratizar la información. Lo intentó el gobierno progresista de Kirchner en Venezuela contra el monopolio mediático de El Clarín, que es un equivalente a Televisa Mexicana. Lo intentó también Rafael Correa, lo intentó Lula, pero en cada país hay un poder mediático muy poderoso y solo Venezuela pudo consolidar lo que se llama la cadena Telesur. Que ahora exista esta iniciativa de crear una red de comunicadores independientes, pues es crear a nivel internacional una red que nos permita saber realmente lo que está pasando. Por ejemplo, ahora que estuve en el foro de Sao Paulo en Honduras, me conecté, me dieron de alta en una red de la Universidad Intercontinental de la Comunicación y ahí pues me llega mucha información todos los días de lo que pasa en el continente y en el mundo. Y desde luego pues siempre es bueno saber la otra versión. Pero si todos nosotros tuviéramos acceso a medios alternativos de comunicación, seguramente tendríamos opiniones distintas de muchos temas que se manejan manipuladamente, por ejemplo, lo que está pasando realmente en la Franja de Gaza, o el conflicto entre Ucrania y Rusia, o la situación económica mundial a raíz de la caída de la bolsa de valores, etcétera, y muchos temas de coyuntura que nos permitirían tener una visión más precisa de lo que realmente está pasando en el mundo. Recordemos que la información es poder
y que entre más y mejor estemos informados y comunicados, más podemos combatir la manipulación, los rumores, las noticias falsas, las campañas de odio y de miedo que se inoculan desde altos niveles de poderes económicos y políticos para manipular a la gente, y que desgraciadamente mucha gente se cree. Por ejemplo, hace poco una compañera en Guanajuato pues estaba muy preocupada porque pues en una de las tantas campañas mentirosas que existen se decía que el gobierno iba a expropiar las propiedades, las casas de la gente, y que se iba a reformar el artículo 139 de la Constitución. Y bueno, pues yo le dije, a ver, para empezar, la Constitución solo tiene 135 artículos, entonces no se puede reformar un artículo que no existe. Y por otro lado, tú ni casa tienes, así es de que, ¿de qué te preocupas si ni siquiera tienes casa y no te pueden quitar lo que no tienes? Pero estaba realmente alterada, así con temor, y esa campaña es una de las tantas que se inventan para manipular a la gente. Y así nosotros necesitamos tener claridad de lo que sucede para orientar a la gente. En lo que se refiere a otro tema, la política fiscal del Gobierno de México se sustenta en 4 pilares de la transformación, y esto pues habrá que ver si se modifica con Claudia y se hace una nueva reforma fiscal, que ese es uno de los debates abiertos. Pero la actual política fiscal se sustenta en el apoyo a ingresos familiares, incremento real de más de 114% al salario mínimo, programas sociales para sectores vulnerables, etcétera. Reforzamiento de la oferta a través del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, ingresos tributarios, contención del precio de la gasolina, etcétera. Desarrollo regional, inversión pública en obras prioritarias como el Tren Maya, aeropuertos, corredor del Istmo, obras hidráulicas, carreteras, refinación, etcétera. Y las finanzas públicas, que han significado la reducción de la deuda pública, acceso a créditos internacionales. En la sección de quién es quién en las mentiras, que también es muy importante tener claridad de eso. Primero, se dijo que es falso que se traslade a enfermos del IMSS en carritos de supermercado por falta de recursos. El video que circula en redes sociales fue grabado en 2017. Otra, falso que una persona haya perdido la vida por negarle la atención en un hospital del IMSS en Nuevo León. La persona murió en la calle y nunca acudió al hospital. Y se exhibió una campaña contra Morena con falsa narrativa de sobrerepresentación en el Congreso. Se han publicado más de 120 columnas al respecto. Destacan las posturas de los exconsejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, quienes ahora interpretan la Constitución, pero en el pasado defendían que se cumpliera. Y esto está por resolverse. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Que las representaciones proporcionales, como se conocen como plurinominales, se asignan por partido hasta el 8% por encima de la votación que reciban. Eso es lo que dice la Constitución. No por coalición. Podrá decirse que eso pues fue planificado así, pues sí, para eso existe la ingeniería electoral, y los abogados calcularon que era mejor en algunos casos ir solos, y se ganó, fue tan abrumador el triunfo que sin coalición muchos partidos solos ganaron, y por eso hay esa posibilidad de tener más diputados de representación proporcional. La ley pues es precisa en ese sentido. Por ejemplo, el PAN solo ganó 32 distritos y va a tener casi 40 diputados federales de representación proporcional, es decir, va a tener más pluris que diputados de mayoría. El MC solo ganó un distrito y va a tener más de una docena de diputados federales. Así está la ley.
Se podrá decir que es injusto o no, pero así lo hicieron. ¿Quién la votó? El PAN y el PRI. Ahora no quieren que se aplique lo que ellos votaron. Pues si ellos votaron esa ley, ahora deben respetar lo que ellos mismos decidieron. En un tema importante, la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, destacó que el proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, es un proyecto de justicia urbana, cultural y ambiental, que busca la creación del bosque cultural más grande del mundo. El proyecto tiene una inversión de más de 10.500 millones de pesos e implica la generación de 75,000 empleos directos e indirectos. Lleva un avance del 93% y se tiene prevista su apertura en septiembre próximo. Les recomiendo, yo he estado en algunas partes, es muy amplio y es un espacio muy bueno para la convivencia familiar, para el desarrollo cultural, para la oxigenación, para el deporte, para la recreación infantil, etcétera. Es un espacio enorme, que significa un modelo distinto de desarrollo. En otros años, el gobierno priista y el panista querían vender las hectáreas que estaban colindantes con el campo militar y que estaban cercanas al bosque de Chapultepec y hacer desarrollos inmobiliarios, casas, edificios, etcétera. El gobierno decidió que los pinos se abrieran al público y que se unieran a todo lo que el bosque de Chapultepec existía, primera, segunda, tercera y cuarta sección. Y se hizo una área enorme con muchísimos beneficios sociales que va a permitir que mucha gente de todo el país venga a participar, a pasear, a divertirse. La entrada es gratis y se pueden realizar muchísimas actividades sociales, culturales y recreativas en ese lugar. Y como se dijo, es el bosque cultural más grande del mundo, lo cual pues es muy significativo. También esta semana se anunció el plan de vivienda para jóvenes trabajadores que impulsará la doctora Claudia Sheinbaum. Al llegar al Ejecutivo será atractivo y exitoso. Señaló López Obrador al recordar que este plantea apoyos para los más vulnerables a fin de que amplíen y mejoren sus viviendas, además de las que construye el Infonavit. Estas viviendas podrán ser rentadas y luego adquiridas por los más de 22 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esos programas de vivienda también van a llegar a la Ciudad de México. Ya no será solo a través del INVE, sino va a poderse ampliar más. Y yo estoy seguro que Clara Brugada también va a invertir muchísimo más en vivienda, porque además de que es una necesidad social, tiene un efecto multiplicador, porque la construcción de viviendas genera muchos empleos y muchos beneficios para la comunidad. El presidente criticó a la ONU, pues aunque descartó una respuesta a la carta de la Relatoría Especial de la ONU en la que expresan preocupación por la reforma del Poder Judicial. Indicó que ellos no actúan con responsabilidad, criticó que la ONU y sus organismos se conduzcan con diplomacia improductiva. Ya mencioné lo correspondiente a Venezuela. Esta semana se anunció, según un estudio de opinión, que la gente quería que siguieran realizándose las mañaneras, las conferencias de prensa, que han sido muy importantes para contrarrestar la manipulación mediática. Esto pues tendrá un sello propio ya con Claudia, que es una buena comunicadora, pero pues son personalidades distintas, pero se va a mantener esta iniciativa de comunicación. Por otro lado, de acuerdo con el INEGI, durante el gobierno del presidente López Obrador, 2018-23, la tasa de defunciones por homicidio por cada 100,000 habitantes se redujo 5%, al pasar de 29 a 24%. Esto representa una hazaña, ya que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, esta tasa se incrementó entre 12 y 7% respectivamente. También
como ya dijo Carlos hoy, frente a la caída en los mercados internacionales por una desaceleración del mercado laboral en Estados Unidos, el presidente López Obrador aseguró que México puede resistir porque la estrategia económica que ha impulsado su administración ha funcionado y se tienen indicadores positivos como las reservas del Banco de México, que alcanzaron un récord de 221,000 millones de dólares. La economía está fuerte ante cualquier contingente. El presidente también felicitó a los deportistas, entre otros a Osmar Olvera y Juan Manuel Zelaya, por la medalla de plata en la prueba de saltos sincronizados. Este fin de semana se puso en marcha la refinería Dos Bocas, Tabasco, la cual produjo 10% de toda la gasolina que se consume en el país en su primer día de operaciones. En 2018 México importaba el 90% de las gasolinas que se requerían en el país, pero con el plan de modernización de las 6 refinerías que existían, la compra de Deer Park y Dos Bocas, ya solo se importa el 10%. Se le dio la vuelta, se importaba el 90%, ahora solo se importa el 10%, y seguramente conforme pase el tiempo pues se va a llegar a la autosuficiencia cuando la refinería alcance un nivel óptimo de productividad. También el tramo 4 del Tren Maya, que corre de Izamal a Cancún, que atraviesa 9 municipios de Yucatán y Quintana Roo, en 239 kilómetros de vía doble electrificada. Esta ruta tiene 8 servicios comerciales diarios y desde el 15 de diciembre de 2023 ha transportado a casi 90,000 pasajeros. Se prevé que para el 8 de septiembre los 1,500 kilómetros del Tren Maya estén concluidos y eso obviamente va a mejorar el servicio. Quizá por eso el nivel de aprobación del presidente se mantiene estable en casi el 63% con respecto a la semana anterior, y pues yo no creo que se modifique significativamente, si acaso suba un poco en las próximas semanas antes de que entregue el poder. Ya está el calendario de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, que será el 1 de octubre. Acudirá al Congreso de la Unión, recibirá la banda presidencial y tomará posesión el día 1. El día 2 ese mismo día se trasladará al Palacio Nacional y recibirá a los mandatarios del extranjero, y más tarde, del mismo 1 de octubre, tendrán un mitin en el Zócalo donde explicará su plan de gobierno. Les digo, por si quieren ir, será entrada libre en el Zócalo. Si quieren ir apartando lugar, se pueden ir en estos días. Vamos a continuar nuestro trabajo, ya recorriendo diversas regiones del país. Este fin de semana, el próximo sábado, estaremos en la Asamblea Estatal del MNE en Durango, en el Salón Rosaura Revueltas, dentro del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, allá en la capital del estado de Durango. Pues si nos quieren acompañar de todo el país, pero sobre todo de las entidades cercanas, pues ahí serán bienvenidos. Tenemos ya programadas otras visitas, ya les precisaremos, pero en principio, por ahí del 23 de septiembre iremos a Baja California Sur, de agosto. El 31 de agosto nos toca ir a Yucatán, y el 7, sábado 7, a Chilpancingo, y el domingo 8 a Acapulco. Son y ya de septiembre. Y ya desde luego la siguiente semana pues está la convocatoria al grito de independencia, que es prácticamente la despedida del presidente, y luego pues ya se van a anunciar estamos programando otras visitas, tanto en fin de semana como al interior entre semana. Les sugerimos que pues ustedes también hagan recorridos, eventos, visitas, así como veo que Celina hace actividades en el Estado de México. En cada lugar se pueden hacer, porque la idea es
darle mucha promoción, difusión al movimiento. Hay mucho interés en muchos lugares del país acerca de lo que significa, de lo que es, de lo que ha hecho el movimiento, y si ustedes explican e invitan, pues seguramente va a haber buenas respuestas. Por ejemplo, me decía Luis y Laura de allá de Tabasco, pero hay de octubre, estaremos pensando en visitar Tabasco, pero no se detengan en cada lugar. Aquí veo compañeros del Estado de México, de Chihuahua, de Tlaxcala, de Sinaloa, de Oaxaca, etcétera, y se pueden hacer muchísimas actividades allá en Jalisco y generar espacios de representación. Finalmente quiero leer un mensaje. Este fin de semana desafortunadamente falleció el compañero José Agustín Ortiz Pinchetti. Quizás muchos no lo ubiquen, no lo conozcan, pero voy a hacer una pequeña remembranza de las relaciones que tuvimos en algún tiempo. En la época en que Andrés Manuel quiso ser presidente nacional del partido, Ortiz Pinchetti pues ya formaba parte de un espectro democrático de la sociedad civil, se dio a conocer por sus posiciones progresistas y democráticas. En esa campaña para la presidencia nacional del PRD, pues se puede decir que fue un momento crucial en la historia política de nuestro país. Yo tuve el honor de ser parte de ese esfuerzo, como muchos otros, como dice el presidente en sus memorias, así dice, como muchos otros, en mi caso a nombre de la corriente de izquierda democrática. A mí me tocó organizar muchos eventos, contribuir en la gira. Nos unimos con la firme convicción de que un triunfo de Andrés Manuel abriera un nuevo capítulo para la izquierda en México, y así fue. Cuando logramos la victoria, en esos años se abrió la posibilidad de que yo participara en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD en su dirección, con el mandato de López Obrador. Recuerdo una conversación que tuve con él, una plática franca en la que se planteó mi posible participación en una cartera relevante dentro del comité. Sin embargo, como había muchas corrientes, muchos grupos, muchos intereses, ante la imposibilidad de ocupar un puesto que me permitiera realmente influir en el rumbo del partido, decidí que no quería ser yo simplemente un espectador, un florero como le gustaba o le gusta decir a Andrés Manuel, en el juego político. Fue entonces cuando propuse a nuestra líder en Puebla, la doctora María Rosa Márquez, a nombre de nuestra corriente, para ocupar ese lugar. Ella fue electa y, como esperaba, desempeñó un excelente papel en su gestión. Eso me permitió a mí dedicarme a otro proyecto que también tenía gran importancia para mí, la construcción de una asociación civil llamada Movimiento Ciudadano aquí en la Ciudad de México, con la cual participamos en las elecciones vecinales de 1995 en el Distrito Federal. Hay que decir, recordar, que en esas elecciones el Movimiento Ciudadano ganó 100 áreas vecinales de 365, cuando el PRI era todo, tenía todo el poder y el control, y nosotros ganamos 100 áreas vecinales, lo cual pues fue muy meritorio, y con esa estructura fue que apoyamos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 2 años después. Yo me sumé a esa campaña de Cárdenas para jefe de gobierno del Distrito Federal en 1997, una campaña que culminó con su elección y él tuvo a bien nombrarme como director general de gobierno. Era un cargo de gran responsabilidad, uno que me permitió estar en el centro de la vida política de la ciudad. Fue en ese contexto que una tarde recibí una llamada telefónica de López Obrador. Me pidió que organizara una brigada para apoyar la campaña de Ricardo Monreal para gobernador de Zacatecas, por ahí de 1998. Sin dudarlo, más o menos reunimos a 50 militantes de la CID y se fueron. Yo me iba los fines de semana, pero porque tenía que trabajar, pero ellos se fueron a vivir allá.
y eso influyó para que al final de cuentas Monreal fuera gobernador. Los años pasaron y nuevamente me vi involucrado en otra campaña crucial, esta vez la de López Obrador para jefe de gobierno del Distrito Federal. Ya casi al final de la campaña logramos un acuerdo que resultó decisivo, la declinación de Marcelo Ebrard y luego la de Alejandro Ordórica, quien era candidato por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Fue en mi casa, en la calle Virgilio Uribe, que muchos conocen de ustedes, alrededor de una mesa donde también hemos estado muchos de nosotros. López Obrador comentó que Ordórica, ante la inquietud que tenía de Ordórica, de bueno, declino y qué voy a hacer, dice, tú no te preocupes porque el secretario de gobierno está aquí. O sea, dijo, sin que yo se lo pidiera, que yo iba a ser el secretario de gobierno. Entonces ya Ordórica dijo, bueno, pues como somos amigos, adelante. Le brillaron los ojitos. Así quedamos y ganamos. Sin embargo, a fines de octubre, cuando se acercaba el puente vacacional de los Santos Difuntos, López Obrador me comunicó que yo no podía ser el secretario de gobierno, por valoraciones políticas que se hicieron. Me ofreció en su lugar la secretaría particular. Tras las negociaciones correspondientes, asumí esa responsabilidad. Y en la Secretaría de Gobierno fue nombrado José Agustín Ortiz Pinchetti. Quizás López Obrador pensó que pudiera yo albergar algún tipo de resentimiento hacia él o hacia Ortiz Pinchetti. Pero lo cierto es que siempre mantuvimos una excelente relación de trabajo. A Ortiz Pinchetti lo conocía por su trayectoria y por haber compartido tareas en la campaña. Siempre me pareció una excelente persona y no me equivoqué en mi apreciación. Cuando sobrevinieron los videoescándalos que sacudieron a la administración, Ortiz Pinchetti, a diferencia de muchos que actuaron con ingratitud, siempre fue solidario y analítico. A Ortiz Pinchetti yo nunca le ayudé nada para ocupar ningún puesto, y sin embargo él sí fue solidario, comprensivo, fue analítico, no se sumó al linchamiento mediático. Así lo reflejó en sus artículos periodísticos y en uno de sus libros. Su generosidad hacia mí fue constante y su apoyo en momentos difíciles nunca flaqueó. Ahora que ha fallecido, lamento profundamente su deceso. Al recordarlo, revivo esos momentos de nuestra coincidencia, de las batallas políticas que compartimos y de la camaradería que se forja en las áreas del servicio público. Fue una buena persona, un hombre al que llegué a apreciar y cuya legado y generosidad quedan grabados en mi memoria y por el cual pido le brindemos un minuto de aplausos. Safely from my swiftest crawling through them. It's fine. ¡Viva el MNE! ¡Viva! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para concluir nuestra asamblea semanal,